Muy buenos días, arquitecto Edgar, Hola. de GDL Propiedades. ¿Cómo estás? Bien, bien, con el gusto y el placer de tenerlos aquí en el canal nuevamente. Excelente. Platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la calle Juan Álvarez, al cruce casi con la Avenida Federalismo. Estamos a unos metros de Avenida Federalismo. Y les queremos mostrar esta propiedad interesante, pero esta casa es totalmente diferente porque esta no la van a ver remodelada. Justamente esa es la idea del video. Ver una propiedad que, bueno, la idea también es ver si alguien la quiere intervenir, ¿no? Si alguien la quiere comprar justamente así como está. Ok, o sea, la casa ya es de ustedes. Correcto. La casa ya es de nosotros, pero bueno, pues es una propiedad que está interesante. El interior, ya lo verán. Hay solo en esta calle, en este pedacito, tenemos 3 hoteles, en esta calle solamente. Entonces, es una casa que perfectamente puede trabajar para Airbnb. Airbnb, jóvenes, esa es la clave del éxito para darle nueva vida a las casas, a las ciudades también un poquito, ¿verdad? Porque generas muchísimo turismo. Claro. Y eso es lo que ha reactivado muchísimo el centro de Mérida, realmente, jóvenes. Y yo siento que aquí en Guadalajara todavía se puede hacer muchísimas cosas con todas estas construcciones. ¿Qué dimensiones tiene la casa? Mira, tenemos aproximadamente 5 de frente por 12 de fondo. Es lo que tenemos. Ok, 5 por 12. Y ya podrán ver el interior. Los muros anchos, ¿verdad? Sí, mira. Serán muros de adobe. Mira. Estamos hablando como de 60, 70 centímetros aproximadamente. Los muros que se sientan como de hacienda, jóvenes. Era la arquitectura que le gustaba a Luis Barragán. Mira, ve la altura de esta área. Muy interesante. Está buenísimo. Oye, se mantiene en muy buen estado. ¿De qué año te gusta que sea la casa para tener estos muros? Pues, ¿qué te gusta? Que sea como de los... ¿40? 50, te iba a decir, 40 aproximadamente. Puede ser. Y de altura aquí, ¿qué tenemos? Unos 350. ¿Qué te gusta? Como 350 aproximadamente. Oye, este espacio sí me recuerda mucho a Mérida. Está súper interesante. Está súper interesante. Y tiene muy bonita luz. ¿Qué orientación solar tenemos, sabes? Estamos prácticamente, si no me equivoco, sí, estamos en lo correcto. Norte, sur, este, oeste. Fíjate, ya está aire acondicionado, le pusieron. Sí, ya tiene aire acondicionado. ¿Qué te imaginas que podría ser aquí? Obviamente, no vas a demoler mucho, ¿verdad? Un área súper interesante de sala, prácticamente, ¿no? Si yo te dijera, yo me imagino una cocina que se alarga hacia esta zona, todavía creciera hacia acá, y de alguna manera tiene que crearse una cocina comedor. Seguramente tendrá que tener una doble función, pero definitivamente en cuanto entres a esta área te imaginas una sala súper padre. Es más, hasta los muebles muy interesantes aquí. Yo que siempre llego a los Airbnb cansadísimo, abro la puerta y lo que quiero ver es un sillón. Entonces, pero fíjate, la verdad, alguien haría todo ese muro de cocina. Podría ser. ¿Verdad? Harías toda una cocina con esos entrepaños famosos de allá de Mérida. Claro. Y una barrita y quizás hasta te pones un sillón aquí y una tele acá, ¿verdad? Podría y ser esta es tu área social. Sí, podría ser una reubicación totalmente diferente. Como dices tú, ya cambia el sentido, pero también puede funcionar bastante bien. Ok. Sí, porque esta área, ¿cuánto mide? ¿Qué te gusta? Que son 1, 2, 3, 4, como 450. 4 por 450. Ajá. Ok. Ok, jóvenes. Yo sé que muchos de ustedes han querido invertir todo el 2024. Así es. Esta puede ser una opción. Ustedes la compran, nosotros la hacemos Airbnb, se las manejamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer toda una cadena de Airbnb en Guadalajara, en el centro, y la gente nos va a decir gentrificadores y van a hacer pancartas para derrocarnos. Muy bien, jóvenes. Ya nos veremos en esas. Así es. Bueno, entonces, aquí es donde la casa puede estar un poquito, se genera este distribuidor, que es un medio baño. La casa prácticamente solo tiene una habitación, que es esta. Ok. Y tiene un estudio.
y un bañito que se enfrenta taza contra lavamanos. Batalla final. ¿Nunca has visto esos memes de Jean-Claude Van Damme En- en ganar o morir? Buenísimo. Ok, entonces esta es la recámara. Sí, esta sí tiene una dimensión muy pequeña. Esta tenemos 240 por 260. Tenemos en este sentido los 260 y en este otro sentido los 240. Aquí es donde hay que ponerse muy creativo porque todavía tenemos esta área extra. A mí en algún punto se me ocurría tapar esta parte y poder entrar como hacia ese baño con una tina antigua, no sé, algo muy interesante. Poder llegar a esa área. Ajá. Jóvenes, un dato bien importante. Guadalajara es uno de los municipios pues, principales de Jalisco y tiene una gran despoblación. ¿Qué significa eso? Que muy poca gente vive en Guadalajara. Centro. Y el centro de Guadalajara, muy poca gente vive en relación a la capacidad de la construcción que pudiera albergar. Entonces, ¿qué significa? Que Guadalajara está lleno de este tipo de casas, en donde por la distribución que pueden ustedes conocer, pues nadie puede venirse a vivir para acá tan fácil, ¿sí me entienden? Claro. Entonces las casas quedan abandonadas o las usan como para alguna cosa ahí de negocio o alguna cosa así, pero realmente pues no se sabe bien qué hacer con todo esto, ¿no? Entonces Airbnb es solo una, ¿verdad? De las opciones. Una de las muchas opciones que puede ser. Pueden ser oficinas, puede tener muchos usos también esta propiedad. Lo importante, jóvenes, es que se necesita rescatar, ¿verdad? Que venga a vivir la gente aquí, que venga a vivir que venga a trabajar, que venga a comer, que venga a estudiar, que se utilice, ¿verdad? Que no sea ese centro desocupado, sino que se ocupe. Seguramente los especialistas en urbanización van a tener la información más certera, pero tú ves que el centro de Guadalajara es una zona que, por el tema comercial, la parte habitacional ha sido un poco relegada. Entonces, bueno, pues la idea es repoblar, como bien dices tú. Incluso hay más torres de departamentos. Como que poco a poco empieza la intervención. Pero es muy difícil esa intervención. Claro. Porque el problema principal son las casas abandonadas. Sí, sí. O sea, ese es el principal. Porque ya empezaron a construirse. Donde hay terreno, ya se están haciendo las torres. Las torres, correcto. Pero está lleno de casas abandonadas. Casas en donde vive una familia, una señora, un señor ahí que pues ya no le da un uso correcto, ¿sabes? Claro. Donde vive uno podrían vivir 20. El cuartito de lavado. O sea, ¿tú aquí qué dices? ¿Quieres demoler o no quieres demoler? Nos dejan, pues, para empezar, está dentro del cuadro del centro histórico. Estamos dentro del centro histórico, así es. Pues lo correcto sería tratar de mantener la construcción como está, tratar de aprovecharla, y digo, es una propiedad de dimensiones como para una pareja, o como bien dices tú, como Airbnb, como oficinas. Puede tener un uso muy interesante. Sobre todo la prioridad, hay que entenderlo, es la ubicación de esta casa, ¿no? Y que sí, algunos clientes buscan esa sensación de propiedad antigua, ¿no? Que eso también está padre. Hay gente que sí le enamoran este tipo de propiedades y por eso esta casa no decidimos tocarla. Yo tuve una plática con el arquitecto justamente antes y le pregunté, oye, ¿qué me recomiendas? La idea es intervenir esta propiedad, pero creo que el cliente esta vez directamente puede hacer su interpretación de qué es lo que necesita y preferimos esta casa que salga en un muy buen precio a la venta, pero que el cliente, si requiere de nuestra ayuda, en el caso del arquitecto Cota, pues poderle ayudar a resolver este tema, ¿no? Sí, tú ya te lavaste las manos, yo ya se las... Pues era la idea. Yo se las vendo y ustedes véanselas con Cota. Pues mire, jóvenes, ¿Qué dirían? Ustedes saben que yo siempre lo que quiero es quitar un par de muros, ¿verdad? Para que se sienta esto lo más amplio posible. Probablemente nuestras amigas del centro histórico me van a decir que no, porque está en tan buen estado que al menos la primer crujía, la primera pieza, se tiene que rescatar, ¿verdad? O sea, quizá no nos dejan demoler este muro, más bien demoler los que siguen. Correcto. Ajá. Que yo creo que estaría bien, ¿eh? Demolemos esta, ¿verdad? Este eje. Y demolemos este pedacito
demolemos el baño y prácticamente tenemos dos crujías, dirían los arquitectos de Mérida. Una crujía adelante, ¿verdad? De 450 por 4. Sí. Y tendríamos otra crujía atrás, vamos a decir de 6 por 450. Porque ya nada de esto existiría. Tendríamos 2 cuartos. Entonces, fíjate, eso podría estar interesante, porque si fuera esto, una casa para renta en Airbnb, pues esta es tu área social. Aquí le hacemos la cocineta, o la cocineta la ponemos ahí, y pues eso también puede ser. La cocineta va en ese eje, y aquí te queda una salita, buenísima, viendo la tele para allá. Sí. Hay que invertirle a unas ventanas doble vidrio. El que la vaya a comprar, ventana doble vidrio, porque si no van a hacer el gasto doble. Me parece lo que dice Gaby. Paga barato, compra barato, compra cada rato. Entonces te compras unas ventanas corrientes. Bueno, no, su corriente suena muy feo. Te compras unas ventanas económicas y a la primer queja de tu primer huésped sobre el ruido vas a decir, ay, ¿por qué no puse las otras? Entonces, mejor ponlas de una vez. Quiero corregir las medidas. Es 5.44 de frente por 11.34. Ya decía yo que aquí no hay 4.50. Sí. Aquí hay más 5. Obvio, hay que restar muros. Sí, sí, sí. Que seguramente de puros muros debemos de traer como unos, ¿qué te gusta? Unos 80 centímetros mínimo. Y se puede construir otro piso también, ¿verdad? Sí, se podría construir, sí. Pues es que obviamente tienes muchas opciones, ¿verdad? Si quieres hacer, yo creo que te dejan a construir hasta 3 pisos aquí. Habría que ver, hay que hacer un dictamen de uso de suelo, sacarlo, pero tiene mucho potencial la propiedad. Pero la verdad, yo siento que sí, casas de Airbnb es un mercado que apenas empieza en el centro de Guadalajara. Sí. Entonces, de hecho, cuando tú buscas hospedaje en Airbnb en esta zona, las casas que te salen son muy grandes. Correcto. ¿Sabes? Todavía son esas casotas y son unas tipo hostales, tipo hoteles. Claro. Pero rentarte la casa tipo Mérida en Guadalajara todavía no encuentras mucho. Pues finalmente esa es la idea de este video, ¿no? Que la gente pueda trabajar con la imaginación, con este tipo de propiedades. La intención uno se la puede dar, definitivamente pues lo hacemos todos los días. Pero creo que esta vez el cliente puede llegar y decir, yo tengo estas necesidades y adaptarla a las necesidades especiales. Claro, porque la puede comprar alguien que diga, no, yo no la quiero rentar en Airbnb, ¿verdad? Yo quiero regalársela a mi hija o a mi hijo, o quiero dejarla para cuando vaya a Guadalajara. No soy de allá, pero quiero tener una casita porque me gusta ir en el verano, llevarme a la familia. Entonces, pues también, ¿verdad? Estás vendiendo un lienzo en blanco. De alguna manera. Es una casa que incluso se puede vender por crédito. Esta, por ejemplo, por un crédito hipotecario se puede pagar sola con el tema de las rentas. Claro. Entonces puede ser un buen negocio, la verdad. Sí, no, la verdad está muy bien ubicada. Aquí sí te la puedes rentar de 2,000 pesos para arriba a la noche. Está muy céntrica. Estaba sacando, son como 13 calles de la Catedral de Guadalajara. Y estamos como a 15 calles del Expiatorio. Son como zonas referenciales de aquí de Guadalajara. Oye, yo una pregunta, ¿tú ya la pintaste? ¿O así la vendieron? No. Justamente la propiedad así se compró, tal cual. Así como la están viendo. viendo. Una buena manita de gato, ¿verdad? Fíjate que las condiciones de la casa no están mal. Con ciertos cambios la casa ya nosotros la podremos vender en una remodelación tipo A. La más simple. Ok, ¿qué le harías? Por ejemplo, podría ser el cambio de los muebles de baño, los azulejos de baño, y podremos cambiar la cocina también. Ponerle una cocina. ¿Dónde la pondrías tú si la quisieras vender así mañana? Mañana, bueno, era lo que te comentaba yo. Aprovecharía este muro y crecería hacia este lado, la cocina. Okay. Para darle una sensación de dimensión más amplia. ¿Y esa columna la eliminas? No, integrarla en el diseño de la cocina. De la cocina. Órale. Así es. De acuerdo. Así es. Y también cambio de puertas. Seguramente también cambiaría las puertas interiores. Las puertas exteriores, pues cambio de cristales. Las ventanas las dejas, las cerraría. Sí, esas sí las dejaría. Ok. Interesante. A ver, platícanos eso del tipo de remodelaciones, para los que no tengan idea.
Ok, básicamente nosotros manejamos 3 tipos de remodelación, A, B y C, así las llamamos nosotros. La remodelación A es la más sencilla, estamos hablando de pintura, cambio de muebles de baño, cambio de una cocina, ¿no? Puede ser esa. La B ya es una intervención un poquito más fuerte, ya entran azulejos, ya entra iluminación, ya entran pisos completos de toda la casa, y ya la C es la que entran instalaciones, o sea, ya desde abajo hay cambio de estructura, hay crecimiento de la propiedad o demoliciones, ya esa es la más fuerte. Y los precios van cambiando. La A, estamos sobre el rango de los 3,000 a 4,000 pesos. La otra, que es la B, 5 a 6,000 pesos. Y la C, que es la más fuerte, puede ir hasta los 10,000 pesos. De hecho, puede ser hasta más cara, pero esa es la que manejamos. ¿Esos precios son directo para ustedes, para el cliente? Esos precios son de nosotros. Eso es lo que les cuesta a ustedes. Lo que pasa es que debemos de recordar algo. Si yo solamente trajera una remodelación, sería mucho más barato. Y lo digo así claramente. Pero al final las remodelaciones llevan supervisión, llevan logística, hay camionetas, hay choferes, hay administrativo. O sea, hay un equipo de trabajo detrás de todo esto para poder hacer un producto. No nomás es cambiar algo y yo contraté directamente a la persona. No, hay gente que viene y supervisa las obras. Todas las obras que ustedes verán de nosotros, todas las remodelaciones, fueron supervisadas por arquitectos. Por cierto, saludos a ellos, ¿no? Que gracias a ellos puedo estar aquí. Saludos a todos los arquitectos del canal. Muy bien, pues me queda claro. Está bastante claro cómo dividen los tipos de remodelaciones. Entonces aquí ustedes harían un tipo A, si quisieran venderla. Esta puede ser un tipo A. Yo en cuanto conocí la casa, yo quería que fuera una remodelación tipo C. Inmediatamente. Sí. Yo quería ver la tina antigua al fondo, quería ver un baño muy retro, una casa muy especial, que la fachada fuera como de Mérida, como bien dijiste tú, Ajá. pero que el interior fuera muy especial. Entonces, pero te digo, creo que la plática que tú y yo tuvimos, creo que me fue interesante. Este producto le puede servir a alguien como un lienzo en blanco y él puede hacer su interpretación también del espacio. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el costo? 1,800,000 pesos 1,800,000 pesos a la venta. a la venta. Oye, ¿y qué ganan ustedes? Pues la satisfacción. No se crean, jóvenes. Sí, no, ese es negocio. Al final de cuentas estamos haciendo un negocio, hay gente que trabaja atrás de nosotros, obviamente, pero creemos que es una propiedad que le puede ser, es más, inmediatamente puede ser habitada, así como está. Así como está, puede ser habitada. Por ejemplo, si esta casa se comprara con un crédito bancario, traeríamos una mensualidad aproximada de 20,000 pesos. Si esta casa le hacemos ciertos arreglos y se va por Airbnb, seguramente se alcanza casi a pagar solita. Prácticamente se paga sola. Sí, yo conozco gente en Mérida que empezaron con una casa y vieron que era tan buen negocio que fueron comprando y comprando y comprando. Claro. Y obviamente compras con crédito, pues. Sí. Pero esos créditos se van pagando solos. Entonces, pues puedes pedir más. Sí, los bienes raíces permiten eso, ¿no? La plusvalía de nuestra ciudad. Si tú construyeras en otra ciudad, por ejemplo, bueno, no quiero poner ejemplos de ciudades porque, bueno, mira, voy a decir, el Chico. Por ejemplo, en el caso de Colima trae una plusvalía muy bajita. ¿Ah, sí? Comparada con Guadalajara. La plusvalía de ellos crece muy poco en realidad. Claro, puede haber lugares muy específicos que sí crezcan más, ¿no? Pero en general, estoy hablando en general. Comparado contra Guadalajara, no, Guadalajara pues gana mucho más, tiene más demanda, hay más turismo hacia acá. Entonces, Industrias. Invertir en industrias que van llegando. Entonces, invertir en nuestra ciudad, pues claro que es interesante, ¿no? Al final invertir en bienes raíces, pues es de las inversiones más seguras que hay. Y en una ciudad tan buena como esta, la plusvalía te termina beneficiando en 5 años, tú ya ves el beneficio. Muy rápido, súper rápido lo ves. Excelente. Pues jóvenes, adelante, se aceptan ofertas. Si quieres invertir y quieres comprar la casa y quieres que la remodelemos y quieres que la rentemos en Airbnb, adelante. Porque al final eso es lo que va a terminar pasando. O sea, necesita también la ciudad
pues Guadalajara es uno de los destinos turísticos principales también de México. Entonces, esa oferta hotelera es increíble cómo salen hoteles y siempre hay demanda para todos. Las ferias del mueble. Sí. O sea, Guadalajara es una ciudad de turismo. Interesante, sí. Sí, pero aparte creo que necesitamos revivir nuestra ciudad. Nuestro centro, hay que atacarlo, hay que trabajar en él y sí es un lugar con proyección y con futuro, ¿no? No es un lugar donde vas a ir a enterrar el dinero. Aquí hay proyección, hay futuro y bueno, hay que tener amor por nuestra ciudad, definitivamente. Pues si quieres venirte a vivir para acá, pues también, jóvenes, esta puede ser tu casa de los próximos 20 años. Con una remodelación, Sí. le hacemos, no sé si 2 recámaras. Con una remodelación muy grande, sí se puede. Sí, sí entran. Sí, Sí, y además, si le haces otro piso, sin problema. bueno. O sea, si esta quieres que sea tu casa y quieres venirte a vivir para acá, podemos hacer tu casa. Sí, correcto. Así es. Muy bien, arquitecto. ¿Cuáles son las redes sociales para que lo puedan contactar? GDL Propiedades en todas, en Instagram, TikTok, Facebook. Y bueno, con mucho gusto estamos a sus órdenes. También hay más propiedades, hay más opciones, departamentos, en fin, hay muchas propiedades más. Excelente. Se viene algo muy especial, jóvenes, ¿eh? Se los voy a dejar solamente el nombre. Rentameya.com. Cota Paredes, adelante.